bienvenido a esta exploración en profundidad. Hoy nos metemos de lleno en un argumento que es puro optimismo. Pero ojo, un optimismo muy razonado, el de la inversión a largo plazo en la economía de Estados Unidos. Y lo hacemos mirando fragmentos, muy reveladores de las cartas anuales de Berkshire Hathaway, escritas a lo largo de muchas décadas. Vamos a desmenuzar un poco estas ideas, ¿verdad? A ver si entendemos de dónde sale esa confianza, esa fe casi inquebrantable en que Estados Unidos va a seguir prosperando. Es como si pudiéramos mirar por encima del hombro de un inversor de leyenda mientras evalúa el panorama general, más allá del ruido del día a día. Exacto. Vamos a ver cómo articulan esa visión a largo plazo, qué pilares la sujetan, según ellos, claro, según estas cartas, y cómo esa filosofía se traduce en decisiones de inversión muy concretas que describen ahí. La idea es sacar la esencia de esa apuesta continua por el futuro americano, entender no solo qué dicen, sino por qué esa perspectiva ha sido tan central para ellos y, parece que tan exitosa. Vale, pues vamos al lío. Hay una frase muy potente en la carta de 2013. Hablan de la compra de BNSF, la compañía de trenes, ¿no?, en 2009. Y la llaman, así sin paños calientes, una apuesta total por el futuro económico de Estados Unidos. Uf, esos son palabras mayores, ¿eh? Desde luego, sobre todo viniendo de quienes vienen, conocidos por su prudencia. Y no es una frase aislada, ¿eh? La conectan con una perspectiva histórica muy directa, casi provocadora. En esa misma carta lanzan una pregunta retórica. ¿Quién se ha beneficiado alguna vez en los últimos 237 años apostando contra América? Es una forma muy gráfica de decir: mira, ¿de dónde venimos desde 1776? Y fíjate en todo el progreso. Sugiere que la tendencia de fondo es, abrumadoramente positiva. Y es que esa idea no es cosa de un año. Parece que es un tema recurrente, ¿no? Un leitmotiv. Frases como «los mejores días de América están por llegar», pues fíjate, aparecen en la carta de 2008, en plena crisis financiera. Y otra vez en 2013. Transmite una convicción de fondo que parece, no sé, a prueba de bombas, incluso de las peores crisis. Así es. Y esa convicción, según explican en las cartas, no es fe ciega. Se ancla en lo que ellos llaman el dinamismo inherente a nuestra economía de mercado. Argumentan que este sistema, libera el potencial humano de una forma casi única. Dan un dato muy fuerte para ilustrarlo. Dicen que el nivel de vida real per cápita en EV se multiplicó por 7 durante el siglo XX. Y recalcan que esto pasó a pesar de la Gran Depresión, guerras mundiales, Guerra Fría, crisis del petróleo, de todo. La idea es que el motor de fondo es potentísimo. Impresionante ese dato del nivel de vida, sí. Vale, si esa es la convicción general, profundicemos un poco. ¿Cuáles son los motores concretos que, según estas cartas, impulsan ese optimismo tan arraigado? Pues identifican varios pilares clave. Uno fundamental es una confianza enorme en el ingenio humano y lo que eso trae, el aumento de la productividad. Usan una analogía muy buena en la carta de 2013. Comparan la economía de Estados Unidos con tener una granja muy fértil. Dicen que da igual si el vecino, que sería el mercado, está de buen o mal humor, o si hay una mala cosecha puntual, una crisis. Los activos productivos de verdad, la tierra fértil, las empresas, la infraestructura y, sobre todo, el ingenio humano para sacarles partido, eso no desaparece. Es la base real de la riqueza. Y ese ingenio humano no es solo una idea bonita, no. Lo bajan a tierra con ejemplos de productividad muy claros a lo largo de los años. Ahí se ve en impacto. Efectivamente. Los ejemplos son muy ilustrativos. Fíjate en la agricultura. Cuentan cómo a principios del siglo XX, casi el 40% de la gente en Estados Unidos trabajaba en el campo. Hoy es menos del 2%. Y la producción se ha multiplicado. Muchísima más comida con muchísima menos gente. Eso es productividad pura y dura, liberando gente para otras cosas. Otro ejemplo que ponen es el de los trenes, con BNSF, claro. Explican cómo mueven muchas más toneladas por milla con bastante menos personal que antes. Y el resultado directo, dicen, es que llevar cosas en tren es mucho más barato ahora, ajustando la inflación. Una mejora de eficiencia que beneficia a todos. E incluso en servicios, Ponen el ejemplo de GEICO, su aseguradora de coches. Contaron que en 2 años subieron la productividad un 32%. ¿Cómo? Pues mira,
las pólizas crecieron un 26% y los empleados bajaron un 4%. O sea que la tecnología y mejores procesos les permitieron hacer mucho más con menos gente. Todos estos ejemplos pues refuerzan esa idea. El ingenio aplicado a los negocios saca más valor con, digamos, menos esfuerzo relativo. Entendido. Ingenio y productividad. Primer pilar. Mencionabas otros. ¿Cuál sería el siguiente motor clave para ellos? El segundo gran pilar es lo que llaman, de forma muy sugerente, la magia del sistema de mercado. En la carta de 2016 lo describen casi como un policía de tráfico económico muy eficaz. Dicen que, aunque tenga sus fallos, el mercado dirige el capital, el talento y el trabajo hacia donde más valor pueden generar, de forma descentralizada, pero eficiente. Argumentan que este sistema es el principal creador de la abundancia en Estados Unidos. Reconocen que el gobierno tiene un papel, claro, redistribuyendo y poniendo reglas, pero ven al mercado como el motor que crea esa abundancia. Tanta confianza tienen que llegan a decir algo muy llamativo, que los bebés nacidos hoy en América son la cosecha más afortunada de la historia, precisamente por el sistema económico que les toca. Hombre, eso de la cosecha más afortunada es una afirmación muy fuerte, ¿eh? Pero bueno, entiendo la idea. Ahora, todo este optimismo sobre el ingenio, la magia del mercado, podría sonar un poco naif si no se enfrentara a las crisis reales, a los problemas. Las cartas ignoran eso, porque la historia está llena de baches. ¿Qué va? En absoluto. Sería un optimismo poco creíble si lo hicieran. Son muy conscientes de la historia y hablan claro de tiempos muy malos. Mencionan la gran recesión de 2008-2009, por supuesto. También la burbuja de precios agrícolas de los 70 y 80, que fue ruinosa para muchos, o el crash de la bolsa del 87. Reconocen esos traumas. Vale, ¿y cómo encajan eso con el optimismo? ¿Qué perspectiva dan? La clave, y son muy machacones con esto, es el horizonte temporal. Siempre, siempre, la perspectiva a largo plazo. Por ejemplo, a finales de 2008, en plena tormenta financiera, admitían que la economía estaría en ruinas en 2009. Pero acto seguido decían, eso no nos dice si la bolsa va a subir o bajar mañana. Y que ellos seguían centrados en sus negocios a largo plazo. Insisten mucho en que las fluctuaciones brutales del mercado, incluso un flash crash de esos, no dañan al inversor que mira el valor del negocio de fondo. Usan otra vez la analogía del granjero. Un buen granjero no vende su tierra barata solo porque el vecino esté deprimido o haya llovido poco un año. Mira el valor a largo plazo. Esa perspectiva de largo plazo es fundamental entonces. Y es lógico que esa filosofía se refleje en su estrategia de inversión, ¿no? Las decisiones de dónde ponen el dinero tienen que ir en línea con esa confianza. Totalmente. La conexión es directa. Su filosofía de inversión, la que repiten siempre, es buscar negocios que entiendan, con buenas perspectivas a largo plazo, gestionados por gente capaz y honrada, y, clave, comprarlos a un precio atractivo, por debajo de lo que creen que valen a largo plazo, su valor intrínseco. Esta estrategia, claro, necesita creer que el entorno general de EUSA permitirá a esos negocios buenos prosperar durante décadas. Y si mira sus grandes compras, se encajan perfectamente. Exacto. BNSF en trenes, Mid-American en energía, Geico en seguros y un montón de empresas de fabricación, servicios, comercio. Son negocios muy metidos en la economía real de USA. No son apuestas raras sobre tecnologías pasajeras. De hecho, dicen que esperan que BNSF y Mid-American sigan siendo claves dentro de 100 años. ¡100 años! Eso sí que es largo plazo. Y llama la atención y refuerza esa confianza cómo actuaron en las crisis. Mencionabas la carta de 2009. Detallan cómo metieron 15.500 millones de dólares en plena crisis de 2008. Comprando participaciones en empresas como Goldman Sachs o General Electric cuando todo el mundo huía. Actuaron como un ancla de confianza cuando el sistema temblaba. Sí, es una demostración práctica muy fuerte de su fe en la recuperación. Y esa lógica explica también por qué prefieren tener negocios en lugar de mucho efectivo o bonos a largo plazo. Lo dicen en cartas más recientes. Argumentan que los buenos negocios con gente buena al mando suelen encontrar la forma de mantener su poder adquisitivo real con el tiempo. Se adaptan a la inflación, incluso si hay, como dicen ellos, locura fiscal que devalúe la moneda. Confían más en la capacidad productiva de las empresas que en el valor del dólar a muy largo plazo. Ahora, para que todo esto suene creíble y no a autobombo, es importante que reconozcan errores y riesgos.
hablan de esto, porque nadie acierta siempre. Absolutamente. Y es vital para su credibilidad que lo hagan. Las cartas no son un cuento de color de rosa. Reconocen errores de juicio, ¿eh? Haber comprado negocios que no eran tan buenos o no haber puesto el dinero donde debían a veces. El caso que siempre citan es Dexter Shoe, unos zapatos. Lo compraron en 1993 por 433 millones, pero pagaron con acciones de Berkshire. Poco después, la competencia barata de fuera se cargó el negocio de Dexter. El valor se esfumó, pero las acciones de Berkshire que dieron valdrían hoy una fortuna. Reconocer errores así y explicar qué aprendieron da mucho más peso a su visión general. Sí, reconocer errores le da un toque de realismo, ¿verdad? ¿Y qué hay de los riesgos generales? ¿Advierten sobre ellos? Constantemente. No es un optimismo ciego a los peligros. Advierten una y otra vez sobre la volatilidad de la bolsa, que es inevitable, sobre las modas de inversión que acaban mal, sobre lo peligroso que es intentar adivinar cuándo comprar o vender, el timing, y sobre cómo la excitación y los gastos, las comisiones y demás son enemigos del inversor. Recuerdan la historia del S&P 500, con años de subidas brutales y años de bajadas dolorosas, para dejar claro que la rentabilidad a largo plazo no es un camino de rosas. Todo esto subraya que su optimismo es estructural para el muy largo plazo y que el viaje tendrá baches, muchos baches. Entiendo. Reconocen errores propios, avisan de la volatilidad y sobre riesgos más grandes, macroeconómicos, que podrían amenazar esa prosperidad. También los tocan. Por ejemplo, en 2007 analizaron bastante a fondo los déficits comerciales de EU. Decían que eran insostenibles y que hacían falta cambios políticos para evitar problemas mayores. Eso demuestra que su optimismo sobre la capacidad productiva no les ciega ante desequilibrios o retos políticos. Son conscientes de que hay riesgos reales ahí fuera. Fascinante. Es como si dijeran, mira, va a haber problemas gordos, nos equivocaremos. El mercado se volverá loco a ratos y hay riesgos sistémicos, pero, a pesar de todo eso, la apuesta de fondo por la capacidad de EU para generar riqueza a largo plazo sigue siendo la más lógica. Exactamente. Esa es la idea central que sacas después de leer todas estas reflexiones acumuladas. Es fascinante cómo, reconociendo todos esos vientos en contra, errores, volatilidad, riesgos, la conclusión final es siempre, de forma consistente, muy positiva sobre el futuro económico americano. Muy bien, pues intentemos resumir un poco el argumento central que hemos ido viendo. Si tuviéramos que encapsularlo, ¿cómo lo diríamos? Pues podríamos decir que el núcleo es una creencia muy profunda, casi filosófica, basada en la historia y en lo que ven, en la increíble capacidad productiva a largo plazo de EU, en su innovación constante y en la resiliencia de su sistema económico. Y esta creencia se mantiene firme, aunque reconocen que el camino estará lleno de baches, crisis, errores. Y no es una creencia en el aire, ¿eh? Se apoya en pilares que hemos visto. La historia de progreso, la potencia del mercado para asignar recursos, esa magia que dicen, y sobre todo una confianza brutal en el ingenio humano para solucionar problemas, aumentar la productividad y crear valor. Precisamente. Y esa visión filosófica, pues, se traduce en una estrategia de inversión coherente, paciente, centrada en comprar buenos negocios, sólidos, que entienden. Dentro de esa economía, ven el crecimiento del valor de Berkshire no tanto como fruto de su genialidad, sino más bien como la consecuencia de haber sabido apostar a largo plazo por lo que llaman el viento de cola americano. O sea, subirse a la ola de prosperidad general del país. Y para ir terminando, pensando ya un poco a futuro, desde esta perspectiva que nos dan las cartas, surge una reflexión, ¿no? Si este optimismo se basa tanto en el dinamismo del mercado y sobre todo en ese potencial humano ilimitado para innovar, ¿cómo podrían las nuevas tecnologías disruptivas, piensa en la inteligencia artificial, por ejemplo, alterar o quizás reforzar esa prosperidad futura de Estados Unidos? Es una pregunta interesante, sobre todo cuando ellos mismos proyectaban a 100 años para empresas como BNSF. ¿Cómo encaja la IA en esa visión a un siglo vista? Es una pregunta excelente y muy pertinente, sí. Nos hace plantearnos si los motores históricos que ellos identifican, mejora incremental, eficiencia industrial, mercados, seguirán siendo los clave en un futuro que la IA podría transformar radicalmente. ¿La IA potenciará esa creación de valor o la cambiará de formas que no imaginamos? ¿Seguirá Estados Unidos en el centro de esa innovación?
Son cuestiones cruciales para cualquiera que piense en invertir a muy largo plazo hoy. Y bueno, invitan a seguir dándole vueltas a qué impulsa de verdad el éxito económico.